Shirley, queria antes de começar a nossa conversa que você se apresente, fale quem você é, o que você tem feito, para que as pessoas também conheçam um pouco do seu trabalho. Bueno, gracias Daniela. En principio, gracias a los contadores de mentira por haberme invitado en este encuentro. Mi nombre es Shirley Paucara, y yo soy de Perú, mi agrupación se llama Shaya Teatro, y bueno, vengo trabajando con Shaya Teatro desde el año 2014, o sea que ya tenemos 11 añitos, pero entré al teatro cuando tenía 18 años y pertenecía al grupo de teatro Cuatro Tablas hasta el 2019. Que lindo. E você tem atuado há muitos anos no Peru e também agora mudou, né? Você não está mais no Peru, embora você ainda faça trabalhos lá. Então, se você puder falar um pouco como que tem sido esse trabalho desenvolvido no Peru e agora na Espanha também, esse contexto de migração como atriz e os trabalhos que você segue fazendo no Peru, né? Como que você tem coordenado isso? Bueno, es un poco complejo porque son dos territorios totalmente distintos, ¿no? En el caso de Perú, claro, es mi casa, entonces uno cuando está en su casa está en familia y sabe cómo moverse, ¿no? Desde el hecho de cómo moverse en la calle, ¿no? Tan sencillo, pero también cómo relacionarse con los demás y con las instituciones para poder gestionar, ¿sabes? Lo complejo que es gestionar los recursos para que podamos existir, ¿no? Y cuando llegas a un territorio nuevo, pues es duro al inicio porque en principio también hice la migración durante la pandemia y entonces fue un momento de mucha recogida al inicio de no contacto. Es más, las agrupaciones con las que yo inicialmente tuve un primer contacto manteníamos nuestra distancia, trabajábamos con las mascarillas y demás. Entonces no se pudo crear un vínculo profundo incluso, ¿no? En ese primer momento. Luego también, claro, no sabes cómo se gestiona todo después de haber gestionado 20 años en Perú y dices, ¿cómo consigo aquí el financiamiento de mis proyectos, ¿no? Es un poco complejo. Eso, digamos, mirándolo en el plano de financiación, pero ya como creadora también, en principio también es que no tenéis ni una sala de ensayo, dices, ¿qué haces, no? Sí. Y también es una cuestión también presupuestaria, ¿no? Pero afortunadamente me encontré con una gran mujer allí que se llama Esmeralda, de un grupo que se llama Danza Móvil, que trabaja danza inclusiva con personas con síndrome de Down. Y ella me ofreció abiertamente su espacio y entonces desde ese momento también mis trabajos pudieron ir creciendo porque se necesita también de un espacio físico para ensayar. Entonces mi reto realmente allí fue encontrarme con lo más íntimo de mí y empezar a ensayar para poder tener mi unipersonal, porque claro, de venir de Perú, en donde podéis trabajar con otras personas, de trabajar en grupo, con personas que además conoces, que ya tienes afinidad, por eso también trabajas con ellos, ir a España, pues tienes que empezar sola, ¿no? Pero creo que fue riquísimo en ese punto, porque es muy difícil también encontrarse en soledad en la sala de ensayo para luego también hacer tus trabajos como actriz creadora, pero también como autodirectora, digamos, ¿no? Y dirigirte. Porque en mi experiencia es muy difícil que encontrar un director o una directora nuevo y yo decirle, venga, tú dirígeme porque vi un trabajo que vi que estaba bien. No va por ahí. Sino va por el hecho de que yo me sienta en confianza, cómoda, que sepa que tenemos también varios principios en común, que son los principios del teatro de grupo, ¿no? Total. Existe, inclusive como você está falando desse trabalho que você se autodirigiu e nós tivemos a sorte de ver o espetáculo aqui no nosso espaço e se você puder falar um pouco sobre essa experiência de fazer uma direção, porque aqui nos Contadores a gente também tem muitas obras em que a figura da direção também atua no espetáculo. E isso é sempre um exercício, né? Porque você está dirigindo um todo, mas ao mesmo tempo você está dentro desse todo e nem sempre você pode olhar de fora, que é o que a gente sempre pressupõe que o trabalho da direção tem como habilidade, né? Olhar de fora. Como foi para você essa experiência? Se é a primeira ou se você já teve outras e
como você tem percebido essa função, né, de estar dentro e, ao mesmo tempo, cuidando de como si estivesse de fora también, un olhar de dirección. Sí, es muy interesante eso, la verdad. En principio, ahora creo que no puedes ver de afuera si en principio no ves desde dentro. Sí. Entonces, si no pasa por el cuerpo inicialmente, en la práctica, digamos, en el ensayo, no puedes percibir, o me pasa a mí, que eso puede funcionar. Cuando venía de una experiencia con el grupo, decía, y teníamos dificultades para decidir qué escena iba, qué escena no iba, antes de discutir más, decíamos, ok, vamos a hacerla, y si sentimos que esta es orgánica, si todos estamos de acuerdo con que esta funciona orgánicamente, pues la tomamos, ¿no? Y entonces, eso te lo dice el cuerpo, no desde afuera, ¿no? Te lo dice el cuerpo. Entonces, partiendo desde ahí, ¿no? También es cierto en que una cosa es lo que te dice el cuerpo ya en ensayo, pero otra también lo que te dice la lectura de la dramaturgia textual que uno decide tener. Ahora, cuando la vas contando con el cuerpo, vas viendo que esa dramaturgia se puede ir cortando o acomodando, ¿no? Y a mí me pasaba mucho eso, ¿no? Luego, cuando hay cosas que yo sentía que tenían que evolucionar o quería un ojo en principio era el mío, utilizaba el espejo, la verdad. O sea, aunque mis maestros estarían haciendo el grito al cielo, porque dicen que nunca se debe utilizar el espejo. Pero es verdad, en un momento utilizaba el espejo para ver si estas imágenes funcionaban como yo estaba pensando y sintiendo que estaban funcionando. Y va, eso. Luego, cuando yo ya sentía que ese proceso estaba fluyendo más, y ya lo tenía más o menos resuelto, recién lo compartía con algunos asesores. Entonces, este trabajo tiene la mirada, por ejemplo, de Eugenio y de Julia, que los han visto en 2 ocasiones y que he tenido el privilegio de que me dieran algunas breves acotaciones que han sido para mí fundamentales, ¿no? Luego también, por ejemplo, Cristina Castrillo también me dio algunas alguna idea muy concreta de lo que en un momento X, pues me dijo, mira, aquí hay esto, yo te sugiero tal cosa. Y entonces, claro, son cosas que te van, ¿no? Y luego ya en realidad es en el hacer, porque cuando la estrené en México, creo que lo lindo de la obra y también en realidad de lo que espero que se logre es el viaje desde un plano mucho más energético y espiritual. Entonces, cuando voy a entrar al escenario, invoco a mis ancestras, invoco a mi familia que recientemente se ha ido también, ¿no? Invoco a la naturaleza y es esa la que me conduce. Y entonces, más allá de que técnicamente incluso todavía no esté resuelta, para mí lo más importante es que lo otro no falte. Y entonces pienso que en ese viaje me acompaña el público y me puede perdonar algunas algunas cosas que es parte del aprendizaje y del rodaje de la obra, ¿no? Sí. Pero luego eso, cuando ya fui pasando tantas veces, ya la misma obra te va diciendo, aquí falta algo. Sí. Ponle un poco más de texto aquí. O si no, aquí desenvuelve más con el tema de la bandera, porque tal, no sé qué. Y te lo va diciendo. Que funciona o que no funciona. Sí, pero es el tiempo. Sí. Te digo, es como parir. Yo digo, es como parir. Tienes un bebé, entonces luego va creciendo, pero tienes que amamantar, y el amamantar es el día a día o cada función que tú haces, y pues ya luego eso va creciendo, ¿no? Y, sí, está creciendo y nunca deja de crecer. E nunca deixa de crescer. Que lindo. E nesse seu trabalho também, que você demonstrou pra gente, da demonstração técnica de trabalho, e também podemos ver isso na obra, você tem falado bastante sobre esse olhar da decolonização no campo criativo, no campo da criação teatral. Então, se você puder compartilhar para a gente também um pouco sobre essa sua mirada, sobre o que é essa decolonização dentro do teatro hoje, né, 2025, que você tem olhado e pensado, isso é um ponto prático de uma possibilidade de decolonização do fazer teatral. En principio, creo que también lo comentaba en la demostración, creo que la decolonización parte desde el cuerpo. Entonces,
desde que nacemos, bueno, estamos absolutamente conectados con nuestro ser, con nuestro cuerpo, ¿no? Es casi todo uno, pero lo que vivimos nos desconecta. Entonces, nos desconecta fundamentalmente del cuerpo, porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad occidental que nos ha dicho que racionalicemos todo y que hay una única forma de vivir a la que tenemos que adaptarnos todos. Y no funciona así. Todos somos absolutamente diversos y tenemos una forma de estar, de sentir y de pensar absolutamente distinta, porque nuestra memoria es única, ¿no? Y entonces mi intención con el teatro es que podamos, en principio, empezar desde el cuerpo, que es también como trabajamos en el teatro de grupo, porque es allí donde está el punto de partida de todo este proceso decolonizador, en el sentido... Hay una frase que decía Victoria Santa Cruz que me encanta. Decía que el enemigo vive en casa. Yo sé que afuera hay muchos, pero hay uno que está adentro, que es nuestro propio miedo, que no nos deja hacer, por tantas cosas que nos han pasado, porque es un cuerpo nuevo. Depende de cómo haya crecido, claro, un cuerpo maltratado, un cuerpo violentado, es un cuerpo que va a tener menos posibilidades de brillar, de ser, de estar, de tener esa presencia, ¿no? Que todos tenemos, porque somos seres de luz maravillosos, ¿no? Entonces, partimos mucho desde allí. Mi intención es que podamos reflexionar cómo es que a través del teatro, de ese contacto, de ese conocimiento de nuestro cuerpo, de ir experimentando qué tiene que decirnos nuestro cuerpo, de conocernos, podamos soltar eso, o romper esa cadena, ¿no? Botar al enemigo que tenemos en casa. Eso como punto de partida, para poder mirar al otro en la misma nivel, con los mismos ojos, en el mismo lugar, de manera horizontal. Porque a veces nosotros mismos estamos mirando de abajo hacia arriba y no podemos mirar de tú a tú. Y en ese sentido, entender que el otro, bueno, es muy complejo el otro ser occidental, que creo que es más larga la conversación, pero eso, como punto de partida, me parece eso vital, ¿no? Y también poner en evidencia la presencia de mi cuerpo, pero también mi propio pensamiento, porque a veces nos callamos para adaptarnos a un sistema en el que seguramente nos sentimos incómodos, pero que no, si lo hacemos, pues no sobrevivimos, o no conseguimos un trabajo, o ya nos están expulsando de tal o cual escuela, o qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? En todos los planos. Y nos quedamos callados, pero no. Cuando ya por fin estamos desde nuestro cuerpo, que nos da esa fortaleza también para que nuestra voz se exprese libremente, podemos decir también lo que pensamos, ¿no? Y por ende, pues sentir como sentimos, con la mayor tranquilidad y libertad, porque somos seres sintientes de manera distinta. Entonces, bueno, un poco por ahí va. Entonces, el teatro de grupo me permitió y espero también compartir en ese sentido para que nos permita conectarnos con lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Claro. E você agora está vivendo na Espanha. Ainda faz trabalhos e muitos projetos no Peru, mas também está agora produzindo na Espanha. Como foi esse processo de iniciar esse trabalho na Espanha, falando sobre decolonização, num território que é, né, marcado por uma história de colonização? Claro que sí, o sea, es muy curioso, ¿no? Y además porque yo también cuando era más joven decía yo no voy a ir a España, o sea, ni fregando, ¿no? Lo mismo que ahora pienso que no voy a ir a Estados Unidos, ¿no? O sea, pero la vida te lleva a esos territorios y también me imagino que es parte de mi propia ancestralidad que me arrastra hacia ese territorio llamado Andalucía y Sevilla, que tiene muchas particularidades, porque también Andalucía tiene una cultura árabe profunda que está latente y que si no estuviera no sería la misma. Y entonces hay una historia también muy particular porque Andalucía también ha sido como un poco ninguneada del resto de España. O sea, hay una cierta discriminación siempre a los sures globales, ¿no? Entonces, no es muy ajena en ese sentido, pero efectivamente también hay, a veces conscientemente y a veces muy inconscientemente, acciones aún, digamos, neocoloniales, ¿no? Y estar allí, la verdad es que en principio fue duro. Yo en un principio me paralicé. Yo no sabía qué hacer, ni cómo actuar, ni cómo hablar
porque hablan también ellos muy distinto, ¿no? Sí. Y cómo quizás esa primera entrada de comunicación no quería que fuera chocante ni para ellos ni para mí, Sí. no quería que fuera violenta, ¿no? Entonces he ido haciendo algunas actividades muy concretas y muy diversas, inicialmente no hablando de decolonización, ¿no? Y ya después sí, con el trabajo creo que se ha podido ver, y claro, el trabajo en Sevilla, ciertamente, eh, solo en Sevilla, la verdad, he hecho una función, no he hecho más, de mi trabajo. Y fue a puro pulso porque Sevilla también es compleja. Estuve más viajando por otras partes de Europa que allí mismo con la obra, pero cuando el público la vio, creo que el público se conmocionó muchísimo, porque hay muchos españoles que tienen el pensamiento decolonial y que son, digamos, que saben que la historia ha dejado una herida súper profunda y que lamentan de que esto haya sido así para nosotros, porque pudo haber sido para ellos, ¿no? Pero, y entonces tratan de tener una mirada, sí, más reparadora, qué sé yo, al menos consciente, ¿no? Y dentro de lo que ellos pueden hacer, yo sé que hay mucha gente que está ayudando mucho, por ejemplo, la gente migrante, ¿no? Y tengo amigas maravillosas que también son capaces de abrir las puertas de su casa y demás, ¿no? Y creo que esas personas estuvieron también en la obra, porque es verdad que, claro, cuando hablas de Arguedas y ya la gente un poquillo sabe y conoce tu trabajo, pues son gente que tiene cierta afinidad de pensamiento, ¿no? Por ahí alguna que otra sorpresa llevan pero yo creo que ya les empieza a abrir el campo de mirada. Creo que la obra nos invita a eso, porque la obra además es una pieza que, aunque es dramática, también es una pieza dulce. Sí. Sí, tiene esa dulzura del mundo quechua, de ese mundo andino. Entonces entra de una manera más, no sé, más sublime, y te invita a pensar, no tan directamente, ¿no? Porque estamos, creo que, en un proceso en general en el mundo en donde las confrontaciones están cerrando puertas. Es necesaria también, pienso, que es muy importante la confrontación, que a veces hay que decir las cosas en voz alta y denunciarlas o etcétera, pero también quizás, no digo que sea nuestra labor exactamente, pero sí pensar en una cuestión pedagógica en donde nos comprometamos todos, ¿no? Porque si no vamos a seguir apartándonos y a veces podríamos, pienso que, ir transformando esos pensamientos para que sea un mundo más, más justo, más Para todas. para todos, para evitarlo mejor, sí. Bom, e para finalizar, você também tem um trabalho com formação de teatro também, né? Formação de artistas, de pessoas que estão iniciando os seus processos. E acredito que também está trabalhando com essas miradas do decolonial, de olhar para outros territórios, para a sua comunidade, para o seu corpo. Então, queria saber se você pode falar também um pouco para a gente do como você tem visto esse trabalho da artista pedagoga, né? Da artista e a pedagogia, a artista que está desenvolvendo formação, porque compartilhamos, né, desse lugar de que a gente tem desenvolvido uma expressão de formação que não está dentro de uma universidade, por exemplo. Está sendo através de um teatro de grupo, de um espaço de independência. E isso tem um peso e uma diferença também no processo de formação, né? Você tem se deparado com isso, tanto no Peru e acredito que agora também na Espanha. E então, conta pra gente um pouco como que foi, como que é o seu trabalho de formação e foi no Peru e como tem sido agora, que caminhos você tem tomado. El trabajo de formación en Perú, y quizás primero hablar en primera persona, pero como receptora, ¿no? Claro, parte de esta familia del teatro de grupo, pero también de esta relación entre maestro-discípulo, que creo que es algo que es más difícil en estos tiempos que se dé, ¿no? Cada vez se pone un poco más distante ese camino. Tuve la fortuna de tenerlo todavía en el presente, porque si bien en Perú estuvo Mario, como una imagen de maestro, también hay otros maestros maravillosos como Willy Pinto de Maguey, también, que acompañó parte de mi proceso. Es decir, también he estado haciendo en algunos momentos laboratorios con él, pero bueno, Mario es mi fuente inicial, ¿no? No aspiro a hacer eso,
porque pienso que no soy una maestra en ese sentido. Creo que Mario, o personas como él, personas como Eugenio, como Julia, son de un tiempo que aunque es cercano, es también un poco ajeno. Pero pienso que en todo caso lo que a mí me gusta compartir en la pedagogía, sí, es más un camino quizás de introspección, ¿no? De ir como permitiendo que se muevan pequeñas llaves, pero no tampoco autodirigiendo todo el camino, no mostrando todo el camino, sino más el camino pienso que es una exploración individual, ¿no? Y que cada uno, pues, y que nosotros desde nuestro plano, intuitivamente, y ojalá podamos seguir desarrollando esa intuición de la que todos tenemos, por supuesto, para poder guiar de alguna manera a que ellos puedan ir descubriendo su propia identidad corpórea, su propia identidad en escena, su propio ser para escena. Porque si hay algo por lo que apuesta el teatro de grupo y también porque es algo que sigo, es esa independencia creativa. Entonces, si tú tienes del otro lado a alguien que te dice todo el tiempo qué hacer, tú no vas a resolver, tú no vas a saber por dónde, qué camino entrar en ti mismo para que eso salga. Entonces no es el trabajo. No es el trabajo, porque luego cuando no está, ¿qué pasa, no? Y no es el trabajo, porque si no, no puedes sacar toda tu presencia en escena. Y pienso que es un acto más de, no sé, casi de develar tu ser, ¿no? Al fin. Sí. Y eso es un camino que no solamente con un taller de teatro vas a encontrar, sino es un camino propio de compromiso contigo mismo y que en ese quizás la pedagogía que nosotros podamos hacer pueda ayudar a conducirte, pero es un compromiso largo. Sí, sí. Muito obrigada, Shirley. Muchas gracias.